Es tiempo de, como hemos hablado, de ponernos a cuentas con Dios y examinar, ¿verdad? Nuestra conducta, examinar qué es lo que creo que a veces todos decimos, sí, pero yo no. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos días que yo decía, ay, pero yo no peco, decía yo tanto. O sea, yo creyéndome la buena, decía, yo no, yo no salgo así de fiesta, no insulto a la gente, no me emborracho, no tomo drogas, como que los pecados generales que uno dice, ah, eso es pecado, ¿verdad? Pero Sí, creo que también hay tantas formas de pecar, ¿verdad? Y de fallar a Dios, aún el dudar de las promesas de Dios, aún como dice la Biblia, que quien sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, la falta de honra, ¿verdad? Hacia las personas, hacia los pastores, hacia nuestra familia, también en cierta parte puede ser contado como pecado, ¿verdad? sí, Entonces, exactamente. examinar y pedirle al Espíritu Santo que Él así, ¿verdad? Porque poco a poco en este último mes Dios ha ido así como que trabajando en mi corazón, mostrándome áreas que yo tengo que mejorar y que tal vez uno no se había dado cuenta hasta que uno le pida al Espíritu Santo que le revele que tiene que cambiar, ¿verdad? Sí, Nanilina, y lo que usted dice es cierto, porque todos nosotros necesitamos rendir áreas en nuestra vida. Yo le he Ujú. dicho, creo que ya le he comentado en otras oportunidades lo que decía eh, nuestro pastor, el hermano Otoniel Ríos, y él decía, el que no es gordo es chibolón, decía él, pero haciendo referencia a que el que no falla en una, falla en otra. Y también me recuerdo que decían en ese tiempo, si fuéramos ya perfectos, ya no estaríamos aquí, sino ya hubiéramos sido arrebatados. Y también en Proverbios me parece que dice, no hay justo, dice, que no peque en alguna oportunidad. Ujú. Y entonces ahí lo vemos también en lo que dice la Biblia en Primera de Juan, que dice que si decimos que no hemos pecado, dice, lo hacemos a él mentiroso. Le voy a buscar el versículo. Está en Primera de Juan 1:10. ¿Lo busco? ¿Sí? ¿Lo puede leer? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Hala, qué tremendo! Entonces, mira qué tremendo, porque nadie de nosotros puede decir, ah, no, yo ya estoy santo, como usted dice, ya no peco en ninguna de estas cosas. Ujú. Pero dice que ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y Dios no es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que sí es cierto es de que también decía mi pastor que es muy distinto que el pecado nos alcance a practicar nosotros el pecado. Porque eso también lo dice la Biblia y le voy a buscar aquí el versículo. Dice que nosotros no practicamos el pecado. Primera de Juan 3:8 al 10. Voy a buscar. 3 del 8 al 10. 3 del 8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es Ahora, nacido, ujú, termine, perdón. dice, ¿hasta el 10 o no? ¿O solo el ¿Sí? 9? Dice, ¿Hasta el 10? todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, mire qué lindo porque ahí está, ahí dice que el que practica, dice, el pecado es del diablo. Y entonces ahí puede pasar algo que muchas veces nosotros nos podemos sentir eh, acusados
y condenados, porque decimos, es que yo tengo todavía muchas cosas que no he rendido y hay cosas que todavía no he terminado de vencer en mi vida, hablando espiritualmente. Y entonces ahí el enemigo nos podría acusar y condenar, pero una cosa distinta, decía nuestro pastor, decía una cosa distinta es ser alcanzado por el pecado en algún momento, y otra muy distinta es practicar el pecado, porque el que practica el pecado es como aquellos cerditos, que dice también la Biblia, que el necio es como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo, dice. Entonces ya la lavaron, la bañaron, la bien arregladita, y va y se va a revolcar. Y hasta hemos visto ahora en internet y redes sociales imágenes no solo de cerditos, sino hasta perros que se tiran en el lodo y se empiezan a revolcar. Pero en el caso nuestro no es así. Y entonces ya vimos de que aunque nosotros no practicamos el pecado, sí somos alcanzados muchas veces por el pecado. El que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, pero en otro pasaje dice, y quiero que lo lea también, permítame. Es primera de Juan 2:1. Voy a buscar. 2:1. Dice, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os hablo, os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo justo. Ahora mire qué lindo, porque cabal la voluntad del Señor, todo lo que Él nos escribe, nos habla, y todo lo que pone en su palabra es para que nosotros nos consagremos, como usted decía, y que no pequemos. Eso es lo que Él quiere. Dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, el equilibrio de esto es cabal lo que hablábamos, de que Dios nos está llamando a consagrarnos, a alistar nuestras vidas, a consagrar nuestras vidas delante de Dios, pero aún no somos perfectos. Somos humanos, cometemos errores, cometemos fallas. Tal y como usted lo decía, tenemos pecados por acción y también tenemos pecados por omisión, ¿verdad? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Tenemos este mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, pero quiere decir que si alguien no está honrando a su padre y a su madre, está fallando en uno de los mandamientos, está pecando, porque el que fallaba en cualquiera de los mandamientos le era contado por pecado. Pero en medio de todo esto tenemos como abogado a Jesucristo, dice. Vuélvalo a leer. Sí, dice, o lo leo en otra versión al día, ¿no? Sí, léalo al día. Lo voy a leer. Dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre, Jesucristo, nuestro abogado, el justo. Mira qué lindo. Y aquí también tenemos que recordar que Jesús dijo, yo me voy a ir, dijo, pero no los voy a dejar solos o no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a enviar a un consolador, dice. Y esa palabra que usa cuando habla de consolador es una palabra en griego que es paracletos. Y el significado de paracletos es similar al de un abogado, porque dice que paracletos significa alguien llamado a la par de uno para ayudarlo, dice. Entonces, por eso dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque tenemos a Cristo intercediendo por nosotros y también tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Y dice la Biblia que muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene. Y entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Entonces es una doble intercesión, dice.
la que tenemos delante de Dios. Y la palabra que utiliza aquí en Primera de Juan 2:1, cuando dice abogado tenemos para con el Padre, es la misma que usa al referirse al Espíritu Santo, que es la palabra paracletos. Y dice paracletos es un intercesor, es alguien que intercede, como lo hizo Abraham con Sodoma y Gomorra. Y le dijo, Señor, si hubieran ahí tantos justos, ¿los destruirías? No, no los destruiría. Ahí está él intercediendo por la ciudad. Es un consolador también, porque dice que él trae las palabras de consuelo, de fortaleza y de aliento para nosotros. Y también dice que el significado es el de un abogado consolador, como cuando alguien está metido en problemas legales y a veces vemos en películas, ¿verdad?, que se llevan a alguien detenido y él dice, no voy a hablar hasta que venga mi abogado. Y a veces está ahí preocupado, triste o afligido y en eso dice, bueno, ya llegué. Y cuando llega siente un gran alivio. Pues nosotros tenemos al Espíritu Santo y a Cristo como nuestros abogados. Entonces eso nos debe dar aliento y tenemos que seguir adelante y no desmayar en el Señor, ver que aunque no somos perfectos aún, estamos buscando la consagración y el Señor ve. A nosotros nos toca hacer lo pequeño, hacer nuestra pequeña parte y el Señor se va a encargar de hacer el resto. Por eso dice en otro pasaje y lo vamos a leer acá también. Búsquelo, está en Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23. Sí. Dice, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solamente a Él. También pedimos para que todo su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Ahora mire qué lindo, porque aunque nosotros nos estamos consagrando y buscando al Señor, dice que es el Dios de paz, dice, el que nos va a santificar por completo, porque aquí dice, en esta versión de las Américas, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros solo podemos consagrarnos, pero la santificación total, la liberación total solo puede venir de parte de Dios. Y que todo vuestro ser, dice, porque hemos visto que hay contaminaciones del espíritu, hay contaminaciones del alma y hay contaminaciones del cuerpo. Por ejemplo, veíamos hace 2 semanas que todos los pecados sexuales son contaminaciones del cuerpo. Pero todos aquellos problemas emocionales o sentimentales pueden ser contaminaciones del alma. Y cuando alguien viene y cae en brujería, hechicería, espiritismo, o cae en prácticas que no son agradables delante de Dios, estaría contaminando su espíritu. Pero dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al final, tenemos que tomar ánimo en el Señor y saber que aún no somos perfectos, pero también dice en otro pasaje, el que comenzó la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará en el día de Cristo. Entonces, el Señor que ha empezado la obra en nosotros, Él la va a ir perfeccionando. Y lo único que espera de nosotros es nuestra disposición, es nuestra entrega, nuestra consagración, y Él se va a encargar del resto. Y aunque fallemos, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también hay algo interesante, porque dice que Dios no nos acusa ni nos condena, sino que Dios nos redarguye. Y como obra del Espíritu Santo es que cuando nosotros hemos hecho algo malo, el Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros y nos hace sentir mal, como diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dejaste de hacer? Y nos
y nos pone esa necesidad en nuestro corazón de buscarlo. Ese es el Espíritu Santo, pero nos hace buscarlo y volver a acercarnos a Él. En cambio, el enemigo lo que hace es acusar y condenar. Entonces empieza a señalar, porque Él es el acusador. Entonces nos acusa, nos señala, y si nosotros damos lugar a esa acusación, entonces nos condena. Y dice, ¿quién acusará? Quiero que lo leamos en Romanos 8. ¿Qué versículo? Ahorita le digo. 8:33. Dice, ¿quién podrá acusar al pueblo de Dios que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. Ahora mire qué lindo. Porque entonces dice también en otro pasaje de la Biblia que si un siervo cae, dice, para su señor cae o se levanta, dice. Pero nosotros muchas veces vemos, y también lo mencionamos cuando hablábamos de los pecados sexuales, mencionábamos que a veces se hace leña del árbol caído cuando la Biblia dice, y vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de humildad, viéndote a ti mismo. Entonces por eso dice aquí en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, si Dios es el que justifica, dice. Entonces se para Dios delante de nuestros adversarios y dice, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se recuerda aquella mujer, y lo mencionamos también, que llevaron delante de Jesús, y todos apedréenla, que la encontramos en el acto de adulterio, y todos gritando, y la presión de grupo para linchar a esta mujer, y el Señor escribiendo en tierra, y levanta la vista y dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, todos esos religiosos, porque estaban tomando la Biblia para destruir a alguien, entonces dice, todos esos religiosos que estaban tomando la Biblia para destruir a esta mujer, les dice, bueno, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Y todos empezaron a analizar y vieron que ninguno estaba libre de pecado. Y entonces dice, por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Y en el verso 34, léalo. Dice, ¿quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Ahora, mire qué lindo, porque primero viene la acusación, después viene la condenación. Pero dice, ¿quién condena? ¿Quién acusará primero? Como cuando Jesús dijo, bueno, y aquí todos ustedes que están acusando, a ver pues, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie pudo lanzarla, porque ninguno estaba libre de pecado. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? Porque el enemigo viene y nos quiere condenar. No, ya viste, no servís para esto, mejor de una vez entregá, tirá la toalla, entregá los tenis, o como querramos decirle. Y entonces dice, ¿quién condenará? Si el que murió no fuiste tú, no fue aquel, no fue este. Ahí sí que todas las conjugaciones, ¿verdad? No fui yo, ni tú, ni él, ni vosotros, ni vosotras, ni ellos, ni ellas, sino que fue Cristo el que murió. Y dice, pero también fue el que resucitó y ahora está a la diestra de Dios y está intercediendo por todos nosotros. Ahí vuelve a aparecer el Paracletos. Y entonces ahí aparece otra vez ese Paracletos, ese abogado, ese consolador, ese intercesor. Y lea el verso 35. Dice, ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Nada nos podría. ¿Sí? Dice, ¿lo leo en esta versión o mejor en la normal? Vaya, léalo. En las Américas. Ahora esa es mi favorita. Sí. Dice, Es que ya lo voy a vimos volver. porque... Vaya.
Dice, ¿leo el 35 y el 36 o Sí, hasta el léalo. 37 o hasta el 38? Léalo hasta el final si quiere, Vale, porque dice, esa es una promesa de Dios para nuestras vidas. sí, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el tiempo. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Ay, espérame, que aquí se me cortó. Espérame, No tenga. perdón, dice. Ni los poderes de este mundo, nada perdón, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y mira qué lindo, Nani linda. Y Mm, con eso creo que vamos a ir terminando el día de hoy. Pero dice, habla nuevamente ahí de todas esas creaciones. Habla de poderes, habla de principados, habla de ángeles, habla de la muerte como potestad, habla de la vida, habla de lo alto, habla de lo profundo, habla de todo, dice, pero, y después lo resume, dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es mm, en Cristo Jesús. El enemigo quiere traer acusación y quiere traer condenación muchas veces a nosotros para decir, no, no vas a poder consagrarte, nunca vas a poder salir adelante, mira, siempre estás fallando, mira, siempre te falta. Y la verdad que es cierto, la verdad mm, que, no, que nos falta. Y cuando nosotros vemos la vida de los grandes hombres de Dios que hicieron proezas en Dios, no eran perfectos, pero no se trata de utilizar esa imperfección como excusa para seguir pecando, porque no se trata de eso, sino que se trata de saber que aún cuando fallamos, aún cuando no somos perfectos aún, Dios nos amó y nada nos podrá separar de su amor, mm, ninguna cosa creada. El amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo unigénito y el amor de Cristo fue tan grande por su iglesia, por su novia, que mm, dio su vida por ellos. Entonces Él dijo, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Dice, mm. y quiero cerrar con este versículo de Daniel 12:3 y dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, dice, y los que guiaron a muchos a la justicia como estrellas para siempre jamás. Dice. Entonces, somos llamados a brillar, somos llamados a hacer luz. No somos perfectos, pero vamos en camino de consagrarnos y como dice la palabra, ser santos porque yo soy santo. Así Y eso es lo que anhelamos en nuestras vidas. es. La Ujú. quiero mucho, Nani Linda, y Ay, seguimos ya avanzando aquí en este libro de Apocalipsis. Todavía nos quedan varias pues. cosas muy interesantes. Todavía tenemos 7 capítulos por delante, Ujú. muy buenos. Quiero ver, yo creo que tenemos 8 capítulos tenemos por delante, donde se termina de desarrollar el desenlace de la humanidad. Y vamos a seguirlo estudiando primeramente Dios, con la ayuda de Él, pidiéndole al Señor la revelación a través de su Espíritu Santo, que traiga a nosotros esa revelación y ese conocimiento Ujú. para poder preparar nuestras vidas para esto que viene.